Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva actividad de la plataforma de Aprende en Casa. Siguiendo con nuestra planificación, hoy nos toca trabajar el área de personal social. En esta actividad, sobre todo, vamos a conocer o vamos a releer nuevamente el texto del día martes que se ha enviado. ¿Cuál es el título de esta actividad? Ecoinnovaciones frente a los desafíos naturales en nuestra cultura andina a lo largo del tiempo. Recalquemos algunas palabras muy importantes. Ecoinnovaciones. ¿Qué van a hacer estas ecoinnovaciones? Van a hacerle frente a los desafíos naturales en nuestra cultura andina, es decir, desde tiempos antiguos, a lo largo del tiempo. Quizás algunas continúan, otras ya no están en este caso. Pero para esto es muy importante releer nuevamente el texto del día martes. ¿Cuál viene a ser el propósito de esta actividad? En esta actividad descubrirás cuáles fueron los criterios, las ideas y los conocimientos que aplicaron las peruanas y los peruanos a lo largo del tiempo para responder a los diferentes desafíos naturales que se presentaban en sus comunidades. Recordemos algo muy importante. Estas innovaciones no fueron solamente porque ellos se les dio la idea de realizarlo. Estas innovaciones respondían siempre a algunos criterios, a algunas ideas y algunos conocimientos que los antiguos peruanos aplicaron con el fin de responder a los diferentes desafíos naturales que se presentaban en cada una de sus comunidades. Entonces ya tenemos una idea muy importante en lo que viene a ser las ecoinnovaciones. ¿Cuál viene a ser en este caso el criterio de evaluación o los criterios para esta actividad? Leer casos sobre el empleo de los guaruguaru y otros sobre las amunas. Estos dos son técnicas antiguas que nuestros antepasados desde el tiempo incaico practicaban en relación en cómo aprovechar quizás algunos fenómenos naturales para la agricultura sobre todo. Luego, explicar cómo la aplicación de algunas tecnologías paliaba el impacto de determinados fenómenos naturales. Cuando escuchamos esta palabra que es paliaba, quizás para algunos suele ser nueva, vamos a ver sobre todo que paliaba significa sobre todo, y ahí lo voy a apuntar, nos ayuda a mitigar efectos negativos de algo. En este caso, ese algo viene a ser los fenómenos naturales. También es en este caso disminuir la intensidad, es decir, si llueve bastante hay que disminuirlo en este caso. ¿Y cómo lo vamos a disminuir? Con algunas técnicas ancestrales que se practicaban. ¿Qué más tenemos en esto? ¿Qué significa paliaba? Suavizar. Entonces tenemos estos significados. Mitigar efectos negativos de algo, disminuir la intensidad y suavizar. Eso es paliaba. Muy bien, ¿qué más tenemos en este caso? Nos dice explicar qué conocimiento de nuestra cultura andina se siguen utilizando en la actualidad y si se aplican en tu comunidad. A ver, donde yo me encuentro, donde yo vivo en este momento, habrán algunas técnicas antiguas, algunos conocimientos de la cultura inca, que hasta el momento se observa en mi comunidad, hasta el momento veo que funciona, no funciona. En este caso recordemos prácticamente en la ciudad de Nazca, al sur de Ica, los famosos ojos de agua. Entonces, en este caso, el ojo de agua y trae, como su mismo nombre lo dice, en este caso, el agua de algunos piales. Entonces, son algunas técnicas que perduran a pesar de los tiempos y a pesar de los años. Entonces, comenzamos esta actividad leyendo el caso número 1, que nos dice, esta técnica que se muestra en la imagen, muy bien, se utilizó en la puna del lago Titicaca, sí, donde también se produce el chuño. Mira esta técnica. Te invito a observarla. Muy bien, ahí está la técnica que tenemos aquí. Y para eso tenemos algunas preguntas. ¿Cuál es el nombre de esta idea o de esta técnica?
¿A qué fenómeno natural respondía esta grandiosa idea? ¿Quiénes la crearon? ¿Cuál es el conocimiento que utilizaron? Y el último es, ¿se sigue utilizando en la actualidad? ¿Sí o no? Muy bien, entonces observa esta imagen y ve recordando el texto del día martes. Vamos con el segundo caso. La siembra de agua. Amunas. Muy bien. Para esto, acá tienes un pequeño texto referente a las amunas. Nos dice que son el resultado del conocimiento ancestral propio de la cultura andina peruana. Consistía en abrir zanjas para captar el agua de las lluvias. Luego estas zanjas las conducían a una cocha donde se almacenaba. Las cochas filtraban el agua en las montañas, de tal manera que en las zonas bajas afloraba en los puquiales. Esto era favorable en épocas en las que no había lluvia. Muy bien, acá tienes una idea sobre las amunas. ¿A qué fenómeno natural respondía esta grandiosa idea? Ah, muy bien, voy a analizar nuevamente esto que he leído. ¿Cómo se llamó esta técnica? Muy bien, acá arriba está el nombre. ¿Quiénes la crearon? También en este caso lo tengo en el texto. ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es el conocimiento que utilizaron? Y por último, ¿se sigue utilizando en la actualidad o ya no se usa en la actualidad? Luego tenemos en el número 3. Te invito a leer nuevamente el texto del día martes 17 de agosto. Muy bien. Grandes desafíos naturales, grandes ideas peruanas. Luego desarrollarás el análisis anterior y luego vas a explicar lo siguiente. Cuando hablamos análisis anterior nos referimos a la pregunta 1, que diga el caso 1 y el caso 2. Si en caso no recuerdas cuál es el texto o en este caso se te ha extraviado, acá también te lo estoy enviando como un documento adicional porque de repente lo tienes y ya no es necesario imprimirlo. Pero si en caso no lo tienes, puedes imprimirlo nuevamente. Ahí tenemos las técnicas, una recarga artificial de agua, tenemos los camellones, tenemos los andenes, necesidad de rescatarlos, tenemos los almacenes de agua y tenemos las represas andinas. Muy bien. Vuelve a leer el texto y vamos viendo en este caso la actividad. En el Perú, ¿cuáles son los conocimientos de nuestra cultura andina que todavía se siguen utilizando? A ver, fíjate en la lectura, recuerda, pregunta a tus familiares qué técnicas antiguas o qué técnicas de nuestra cultura andina todavía seguimos utilizando en la actualidad. Luego, en tu comunidad, donde yo vivo, ¿se aplican algunos de los conocimientos de nuestra cultura andina? ¿Cuál o cuáles son? Da una breve explicación o una breve descripción de cómo la aplican. Es decir, yo voy a observar mi comunidad, si existe alguna técnica o no existe alguna técnica andina que nos ayude sobre todo a nosotros y en la cual sobre todo se aprovechen algunos fenómenos naturales. Entonces es muy importante en este caso. De repente algún invernadero, de repente para hacer la técnica de la cosecha, de la siembra y cosecha del agua, etcétera. Entonces luego de ahí vas a resolver tu autoevaluación. Es una actividad bien corta, eso sí es verdad, y la cual te voy a ayudar solamente con la primera y tú desarrollas la segunda. Observa esta imagen, querido estudiante, mire cómo tiene esta forma y ubícate en el texto. A ver, vamos en el texto, veo una técnica igualita, con la misma forma. ¿Cómo se llama esta técnica? Los camellones. Muy bien. Veamos la pregunta. ¿Cuál es el nombre de esta idea? Analicemos el texto nuevamente. Las denominaciones camellones hacen alusión a la forma de las jorobas de un camello, pero el nombre de que tiene esta técnica es guaru. Entonces yo voy a escribir acá cuál es el nombre de esta idea. Ya, los camellones o guaru. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿A qué fenómeno natural respondía esta grandiosa idea? Revisemos el texto. Los pobladores andinos construían montículos de tierra entre los cuales acumulaban agua. Ya, ¿y por qué acumulaban agua? Tiene que haber un motivo, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? En estos espacios sembraban sobre todo tubérculos.
Esta técnica la emplearon donde hay frecuentes inundaciones. Aquí está mi respuesta. Acá el fenómeno natural respondía a las inundaciones. A las inundaciones provocadas por las lluvias. Muy bien. Seguimos. ¿Quiénes la crearon? A ver, acá arriba lo tengo, ya lo había pasado. Dice, los pobladores andinos. Muy bien, entonces acá, ¿quiénes la crearon? Los pobladores andinos, pobladores andinos del antiguo Perú. Listo, muy bien. ¿Cuál es el conocimiento que utilizaron? Veamos. Además, ayuda a proteger los cultivos durante las heladas. Veamos qué dice. Cuando habla de conocimiento, es decir, cómo lo hacían ellos. Montículos de tierra, entre los cuales acumulaban agua. El conocimiento que ellos utilizaron era, en este caso, los montículos de tierra y entre ellos, es decir, y entre estos se almacenaba el agua. Muy bien. ¿Se sigue utilizando en la actualidad? A ver, esto ya no lo tengo acá, pero puedo en este caso investigar. Recordemos, si yo voy a investigar, voy a escribir los camellones o guaruguardos porque esa es la técnica. Veamos, ¿se sigue o no se sigue actualizando? ¿Qué creen ustedes, queridos estudiantes? Y acá tenemos una respuesta. Miren, el guaruguaro en Puno. Interesante, nos dice acá, hace unos años, en 1997, nuestro genial amigo Rodolfo Muñante, como ministro de Agricultura, programó un colosal trabajo en el altiplano de Puno. Su idea era hacer esta hermosa meseta una despensa alimenticia y nos encarga profesionales jóvenes que trabajamos con él la siembra de más 6,000 hectáreas de trigo y cebada principalmente. Ah, excelente. Entonces, ¿se sigue o no se sigue utilizando? Miren, ahí tenemos el guaruguaro, interesante, muy bien. En este caso voy a pasarlo rápido porque como es un video, siempre hay derecho de autor. Entonces, nos damos cuenta dónde lo está ubicado en este caso, que sí se sigue utilizando esta técnica de manera principal en la ciudad de Puno, en Altiplano. ¿Se sigue utilizando? Por supuesto, acá voy a colocar sí, en la ciudad de Puno o en el departamento de Puno. En este caso, de repente, en sus comunidades de ustedes también la utilizan y también pueden mencionarlo, ¿ya? Y luego tenemos las amunas, y en este caso, querido estudiante, tú lo vas a responder, ya te ayudé con el primero, haces el segundo y el tercero también. Esta fácil actividad, muy sencilla, bien práctica, recuerda que si has perdido el texto, te lo estoy enviando de manera adicional en una hoja para que tú también lo puedas imprimir. Que tengan todos ustedes muy buenos días, queridos estudiantes, y nos encontramos el día de mañana para un nuevo aprendizaje de la plataforma Aprende en Casa.